Esta motico más o menos le vale 5 millones de pesos. Esta otra vale por ahí 3 millones. Y esta otra, 10 millones. A lo corrido del año, llevamos 4 personas muertas en lo que tiene que ver con los hurtos y 59 casos donde las personas han salido lesionadas. Lo que a uno sí le parece muy irónico es que hayan acabado con la vida de alguien que salvó tantas vidas. En Medellín, el año pasado, 24 personas perdieron la vida en atracos. Aunque esta cifra es dolorosa, todavía lo es más el testimonio de los familiares de las víctimas que perdieron la vida en manos de los delincuentes. Doña Marina nos cuenta su historia con el objetivo, dice ella, de que como sociedad reflexionemos en torno a lo que denomina insensibilidad. ¿Por qué los controles de las autoridades no han funcionado para disminuir este flagelo? Esto es Infrarrojo, periodismo que ve más allá. La vida parecería estar guiada por los números. Los números del reloj, el número del bus en el que nos movilizamos, el número de goles de la selección. Los números del calendario, aquellos que guardan alegría y otros tristeza. Los números tienen también forma de cifras, la cantidad de desempleados de un país o la cifra de víctimas del conflicto colombiano. La vida, al igual que la muerte, parecen a veces reducidas a una especie de imaginario contador universal. Por ejemplo, la cantidad de personas que siendo víctimas de un hurto perdieron la vida en manos de los delincuentes. Pero, ¿qué se esconde tras lo que parecería ser la tiranía de los números? ¿Cuáles son las historias que hay detrás de esas cifras? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Ese lugar es, o sea, yo tomé como de Daniel, como las cosas que él, no que más quería, sino que a él más le gustaba. Él, por ejemplo, un casco que a él le gustó muchísimo, lo arreglé ahí como en una cajonera, una estampita que él tenía de un divino rostro. Y bueno, también ahí tengo los relojes que a él tanto le gustaban, porque a él le encantaban los relojes grandísimos. Las motos que a él le gustaban muchísimo, las motos de estas grandes, porque a él le gustaba mucho la velocidad también. y entonces todo se lo organicé en una cajonera donde tienen el afiche de una marcha que hicieron cuando pasó lo de él, los compañeros de los Riders. Hicieron una marcha, entonces sacaron ese afiche con él, entonces yo le tengo todo eso ahí organizadito a él. Para mí ese es como el espacio de él. Cuando yo estoy muy triste, hablo mucho con él. ¿Qué le dice doña Marina a su hijo? Siempre le estoy diciendo que lo amo, siempre. Afortunadamente, nosotros con Luisita, nunca nos callamos un te amo, siempre. Yo hablaba con él, te amo, mensajes, te amo, eres lo mejor para mí. Él era un hijo demasiado amoroso. El Señor me libra de todo mal. A ver, Daniel era una persona muy amiguera, era una persona que vivía con una pasión increíble por todo lo que hacía. Fuera deporte, fuera rumba, fuera la profesión que él tenía, que era la medicina. O sea, para él él vivió la vida con una pasión increíble, que a veces hasta pienso yo que
que él vivió como con tanta pasión todo que ni que él hubiera sabido que no iba a estar en este mundo mucho tiempo. Como mamá, cuando nació él. O sea, nació Daniel y yo no creía que era Daniel el que yo tenía encima. Daniel era, o sea, él me miraba, él desde que nació me miraba con los ojos así abiertos, súper lindo. Esa fue la alegría más espectacular que yo tuve con él. O sea, él me enseñó a ser mamá, o sea, a través de él yo supe lo que era ser mamá. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Cuando se presentó a la universidad, inclusive ni siquiera él se dio cuenta que ya habían salido los resultados, cuando una amiga me pidió que le diera el número de la credencial de él, a mirar a ver si había pasado, y pasó. O sea, la alegría fue inmensa, él no la podía creer y todos felices. Como para él la medicina era una pasión, no era un trabajo cualquiera, sino una pasión. Él se entregó por completo a los pacientes. Él era súper bello con los pacientes, yo los veía, si era una persona de mucha edad, él salía abrazados con ellos, los sacaba hasta la puerta, él al que no tenía medicamentos, como a ellos les dan tantas muestras, él los llamaba después y les preguntaba si ya les habían dado los medicamentos, decían que no, él se los llevaba a la casa, o sea, era una persona y era excelente médico. Por la noche me llamaba, me contaba las historias con los pacientes, me decía que se sentía muy contento cuando de pronto se moría alguno, decía, mami, qué tristeza, se me perdió este paciente, sobre todo cuando eran niños o eran jóvenes. Él decía, mami, qué tristeza, una vida apenas empezando, un joven apenas empezando. No permitirá que resbale mi pie. A él le gustaba mucho imitar los perros. Ese día estaba yo ahí tranquila cuando se me fue como encima, como un perro encima, y yo me asusté tanto que yo hasta reaccioné así como una loca, y después él se podía morir de la risa de ver cómo había reaccionado yo, y le mandó a todos los amigos el video, o sea, todos los amigos gozaron con ese video y todos quedaron con él y dijeron precisamente que había sido la última locura de él, porque eso fue el 24 de diciembre. Uy, dramas, pero inmensos, inmensos, o sea, yo este dolor para mí es tan grande que uno, así como uno no es capaz de describir la alegría que sentí cuando él nació, tampoco soy capaz de describir la tristeza cuando él se fue, sobre todo por tan inesperado. ¿Quién se esperaba eso? Nadie. Él estaba seguro que el año pasado, en el 2014, él comenzaba la especialización, o sea, estábamos tan seguros de todo. Y uno dice, ¿cómo en un momentico puede cambiar la vida tan horrible? ¿Ha entendido la sociedad la magnitud del drama humano que dejan los delincuentes tras su accionar? ¿Por qué los controles para atajar el fenómeno parecen no funcionar? Pese a que otros delitos como el homicidio disminuyen, otros como el hurto a personas van en aumento. La realidad es que el hurto es nuestra mayor preocupación hoy en día, por cuanto su incremento significa para nosotros el 37.8% en la ciudad de Medellín. El año pasado se registraron 8.922 atracos y en este ya van 5.149. No sabemos cómo va a actuar el delincuente. El delincuente, cuando sale a hacer alguna actividad ilícita, él piensa es realizarla y poder ejecutarla. Medellín Cómo Vamos es una iniciativa privada que hace evaluación y seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. De ella hacen parte entidades como ProAntioquia, El Colombiano, EAFID, la Cámara de Comercio, Confama y Confenalco. La seguridad es uno de los temas a los que le hace seguimiento. Bueno, Medellín Cómo Vamos trabaja con dos fuentes de información, una directamente con la ciudadanía a través de la encuesta de percepción ciudadana, y allí hemos encontrado que en los dos últimos años, estamos hablando de 2013 y 2014, aumentó la victimización. Pasamos de un promedio de 1 de cada 10 ciudadanos siendo víctimas de un delito, es decir, el 10%, a un 13%. El principal delito del cual son víctimas los medellineses es el atraco callejero. La encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos registró que las personas se sienten más seguras en el barrio, pero más inseguras en la ciudad. La percepción de inseguridad no es un asunto menor cuando hablamos de seguridad ciudadana en cualquier ciudad del mundo. Termina afectando la calidad de vida de los ciudadanos, termina afectando el bienestar de las personas. Uno de esos afectados fue Juan Carlos Osorio. Bueno, yo he sufrido 4 robos en mi vida, 3 motos y un carro recientemente.
Sí, se pierde la tranquilidad. Yo nunca había sufrido de insomnio, incluso con el carro, que ya lo vivimos mi esposa y yo. Fue muy, digamos, de alguna manera chistoso porque nos encontrábamos a mitad de la noche despiertos pensando en lo que nos había sucedido. Esto, digamos, que a mí me golpeó más. Yo fui el que estuve con el arma al costado. Yo más o menos duré unos 15, 20 días con el trauma, con el insomnio, con la rabia, con la inseguridad de caminar. No se trata de comprar un seguro, se trata es de que yo debería de poder circular tranquilo. No obstante, comparada con otras ciudades como Bogotá, el hurto a personas es menor en Medellín. En la capital, el índice de victimización es del 26%, en cambio en Medellín es del 13%. Puede ser muy posible de que no es que se haya incrementado la victimización, sino que hoy en Medellín hay una gran posibilidad de que los ciudadanos tengan otros mecanismos y medios de denuncia. ¿Dónde más hay denuncia de robo o atraco callejero? En la comuna de La Candelaria o el centro de la ciudad. ¿Dónde más se roban carros? En la comuna de Laureles. ¿Dónde más se atracan apartamentos, se roban apartamentos, viviendas, etcétera? En el Poblado. Y más recientemente, frente a las motos, que ha crecido muchísimo en la ciudad, los usuarios de las motos, la comuna de Aranjuez es donde más se roban motos. Entonces ahí tenemos unos patrones recurrentes que no hemos podido quebrar y que claramente esto nos cuestiona frente a políticas como el plan cuadrantes. Por ejemplo, en todas las comunas ha aumentado el número de cuadrantes, especialmente en el centro, y sin embargo vemos que en vez de disminuir el delito, aumenta en el caso, por ejemplo, del atraco callejero. Pero una de las preocupaciones de las autoridades frente a la cifra de hurtos es la cantidad de personas que resultan muertas o lesionadas. Según la policía, el año pasado 121 personas resultaron heridas en hurtos o intentos de hurtos. En lo corrido de este ya van 59. Y aunque se habla de pérdidas materiales, lo más doloroso son las pérdidas humanas. En 2014, 24 personas murieron y en este ya van 4. Se han presentado por el denominado fleteo. ¿Sí? Cuando la persona retira o usuarios del sistema financiero, cuando personas que han retirado cierta cantidad de dinero y al desplazarse a sus lugares de residencia o de origen han sido contactadas por los delincuentes o fleteros y esas personas de algún modo no han permitido que les sustraigan ese dinero y son ultimadas por estos bandidos pues, para cometer ese ilícito. Súper lindo, vino acá el 24 muy temprano, estuvimos un rato acá, luego salimos a almorzar, estuvimos donde mi mamá, que vive acá en el 3er piso, después nos fuimos para la finca, allá en la finca, con exclusivamente la familia, o sea, nosotros todos en familia, disfrutó, habló con todo el mundo, ese día estuvo, para mí ese día estuvo más especial que todos los 24, porque ese día a él se le notaba como una alegría, yo no sé, yo a veces sentía como hasta miedo. Yo le decía, y ese 24 le dije a mi hermana, yo siento como un miedo y me dice, ¿pero por qué? Yo le dije, no, es que estaba como desbordado de alegría. Él comentaba que a él le indignaba muchísimo los robos, que muchas veces que a él no le daba miedo si le tocaba morirse, él no le tenía miedo a la muerte. Que a él le indignaba muchísimo que una persona que no hiciera nada se fuera y en un momentico le quitara a él algo con lo que él había conseguido con tanto sacrificio. Entonces él me decía, no mami, yo la próxima vez ya no me dejo robar porque ya le habían robado varias veces. Me dijo, no mami, yo la próxima vez ya no me dejo robar. Esa era como la convicción que él tenía. Nosotros le dijimos, no mi amor, no hable así porque de todas maneras lo material se consigue.
Y él me decía, no mami, pero es que es por dignidad, es por dignidad. ¿Por qué los controles de las autoridades no funcionan para evitar que más personas resulten muertas o heridas en un atraco? Ante los recurrentes casos de robos, las víctimas están acudiendo a una nueva estrategia de denuncia: la publicación de fotografías o videos de hurtos en redes sociales. Estas publicaciones terminan por compartirse tantas veces en Twitter, Facebook y YouTube que se vuelven virales con miles de reproducciones. De hecho, hay una página en Facebook que se llama Denuncias Medellín. Esa página tiene más de 80.000 afiliados y en ella se comparte información de todo tipo. Para sacarme un cuchillo ahí sí no. Por eso robo como usted, porque necesito responder por mí. Oigan, esa excusa tan pendeja. Sebastián se considera un ciudadano indignado que no dudó en publicar en redes sociales la fotografía de los delincuentes que le robaron. Realmente, al ver la incompetencia de Fiscalía y de la policía, porque no reaccionaron, sabiendo que les di los datos, relativamente exactos de estas personas, no hicieron nada, entonces yo tomé la decisión de mostrarlos en redes sociales para ver si se movilizaba de alguna manera, y tampoco pasó absolutamente nada. Muchas veces fue repartida la foto, fue compartida, me escribieron muchas personas diciéndome que sabían quiénes eran, dónde estaban. Yo remitía toda esta información a la Fiscalía y no hicieron absolutamente nada, como te decía. Una vez publicadas las fotografías, recibí vía redes sociales una amenaza. Sospecho, pues es lo más seguro que fue de estas personas, en donde me decían que me tenían totalmente ubicado, sabían todo de mí y que me iban a encontrar y que me iban a matar. Esta amenaza yo se la compartí a la Fiscalía, a una persona importante de Fiscalía, y tampoco sucedió nada. ¿Pero sirven las fotografías y los videos que circulan en redes sociales como prueba de los hechos? ¿Son tomadas como elementos probatorios? ¿Por qué, a pesar de las denuncias, las víctimas afirman que la justicia no opera para capturarlos? Nosotros tenemos un grupo especial en la Fiscalía para que esa información que llega a través de las redes sociales, nosotros la recopilamos y desde ahí empezamos la investigación. La verdad, la efectividad ha sido supremamente alta. Nos ha servido toda esta información, porque en muchos casos se ven las placas de los vehículos o las placas de las motos, incluso las características de los delincuentes, con el fin de hacer nuestra investigación. Las redes sociales son una realidad en la cual hoy nos vemos enfrentados y en la cual los ciudadanos tienen esa fortaleza y esa capacidad de aportar unos modos operandi. Mire, yo no lo veo como negativo, el que se muestre la forma como el crimen se comporta en el territorio, eso hay que verlo de una manera propositiva y positiva. Lo primero es que hay que tener mucho cuidado con la información que se transmite a través de redes sociales. Primero porque no sabemos efectivamente de cuándo son los hechos. En algunas ocasiones en estas redes sociales se comparten fotos o videos de hechos que han ocurrido hace 5 años, hace 3 años atrás. Entonces la veracidad de la información no necesariamente porque esté en las redes sociales y porque el ciudadano esté interesado en compartir esa información significa que sea real. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, real en el tiempo, digámoslo así. Lo segundo y muy importante es que creo que la principal demanda ciudadana en términos de responsabilidad es que la gente denuncie. En muchos casos lo comparten en redes sociales, pero no han ido a la policía o a la fiscalía a denunciar el delito. El hurto va en aumento y mientras la indignación crece en redes sociales, las autoridades reorganizan sus estrategias para contrarrestar las acciones criminales. Ya identificaron 500 de lo que denominan puntos calientes, lugares en donde se concentra la mayoría de los robos en Medellín, y allí adelantan intervenciones focales para enfrentar el crimen. Muchos de esos lugares están en el centro, lugar que aglutina el 38% de los robos en la ciudad. Asimismo, se establecieron comandos situacionales para atajar la inseguridad. Y hemos definido un modelo piloto específico de intervención con el tema de las cámaras en la ciudad. Porque las cámaras no deben servir simplemente para observar o mirar, las cámaras deben servir para la prevención del crimen, las cámaras deben servir para el control del crimen, o sea, para las unidades que están en el territorio. ¿Serán suficientes los controles?
59 heridos en lo corrido del año en un atraco, 4 que perdieron la vida. ¿Qué no está funcionando como sociedad para que madres como doña Marina, en vez de reír por las alegrías de sus hijos, estén lamentando su partida? ¿Por qué llegamos al extremo de pensar que una vida puede costar una moto? Y desafortunadamente yo a veces, no sé, hasta pienso que él creía que era que, pues no, si él se hubiera imaginado que a él iba a pasar eso, seguro que él la hubiera entregado, la moto. Él la hubiera entregado. Claro, yo me imagino que sí. Unos minuticos antes hablé con él. Él había salido de Sura a las 7 de la noche. Había salido, fue al apartamento, porque él siempre se iba en Sura con el carro. Fue al apartamento y él siempre se cambiaba y sacaba la moto, porque él decía que con la moto se relajaba muchísimo, como rodaba con varios amigos. Lo que ellos les llamaban rodadas, se iban por las palmas. Él tenía muchos amigos, pues no solamente médicos, sino muchos otros compañeros también profesionales que estaban con su moto, entonces siempre organizaban rodadas. Ese día él terminó a las 7, se cambió, se fue a hacer una vuelta y como a las 9 y media, creo que fue que por ahí por Punto Clave, a él como que sí, se dio cuenta que que el muchacho lo estaba persiguiendo en otra moto que según me comentan a mí, porque yo no, la moto del que lo atacó también era robada y él como que estaba como huyéndole, él alcanzó como a huir varias cuadras y después se le atravesó un carro, entonces él tuvo que parar y desafortunadamente. Ya el que lo hizo, ojalá que a alguien les tocara el corazón. De pronto yo pienso que un muchacho de esos pues podría tener de pronto a alguien que le toque el corazón y les diga el daño, les haga caer en cuenta siquiera por un minuto, porque yo sé que ellos ya están en una insensibilidad muy grande, pero siquiera por un minuto que tomen conciencia del daño que están haciendo y del dolor que están causando. Mire, éramos 4 en la familia, estamos la niña y yo, porque desafortunadamente la violencia ya me quitó 2 personas amadas y 2 personas lindas, pero bueno. Para toda la familia ha sido demasiado difícil, sobre todo que a raíz de la muerte del papá, nosotros los 3, Daniel, la niña y yo, nos unimos como en una sola persona, porque él le decía a todo el mundo que las mujeres de la vida de él éramos Luisa y yo. Él le decía a todo el mundo eso, le decía, no, las mujeres de mi vida son ellas. Entonces nos cerramos tanto que en estos momentos, aún en estos momentos, a mí me parece que él en algún momento como que me parece que va a salir de alguna parte. De hecho, por eso nos da tan duro, por eso la niña tuvo que venir de Medellín. Y yo no soy capaz ya prácticamente de bajar a Medellín, porque yo me paro, yo llego a Medellín y yo digo, ¿cómo es posible que yo llegue a Medellín y yo no lo vea por ninguna parte? Y que no lo voy a ver. Se me hace muy difícil. Muy difícil. Afortunadamente, yo soy una persona muy espiritual y confío muchísimo en Dios y yo le entrego esto a Dios y yo tengo a mi Daniel como un ángel, mi ángel, el ángel de Luisa, el ángel de la familia. O sea, yo sé que él había acabado de salir de trabajar, yo confío en que él esté con Dios, que él es un ángel y que él desde el cielo nos esté cuidando
y nos esté salvando quizá de muchas cosas, no de enfermedades físicas, pero sí de muchas tristezas. A mí me parece triste, muy triste que para verlo yo tenga que cerrar los ojos. Y lo mismo la niña. Dice, muy triste mami que para poder ver a Daniel tengamos que cerrar los ojos. Pero lo cerramos y lo vemos y nos habla y sentimos la presencia de él, sentimos el amor de él, la compañía de él. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. En Medellín, el año pasado 24 personas perdieron la vida en atracos. Aunque esta cifra es dolorosa, todavía lo es más el testimonio de los familiares de las víctimas que perdieron la vida en manos de los delincuentes. Doña Marina nos cuenta su historia con el objetivo, dice ella, de que como sociedad reflexionemos en torno a lo que denomina insensibilidad. ¿Por qué los controles de las autoridades no han funcionado para disminuir este flagelo? Esto es Infrarrojo, periodismo que ve más allá. La vida parecería estar guiada por los números. Los números del reloj, el número del bus en el que nos movilizamos, el número de goles de la selección. Los números del calendario, aquellos que guardan alegría y otros tristeza. Los números tienen también forma de cifras, la cantidad muertas en lo que tiene que ver con los hurtos y 59 casos donde las personas han salido lesionadas. Lo que a uno sí le parece muy irónico es que hayan acabado con la vida de alguien que salvó tantas vidas. Esta motico más o menos le vale 5 millones de pesos. Esta otra vale por ahí 3 millones. Y esta otra, 10 millones. A lo corrido del año, llevamos 4 personas